Muy buenas a todos, chicos. Se viene un vídeo muy interesante de Militarmente, se llama su canal, ¿vale? Su canal se llama así, Militarmente. Creo que no sé, es un canal mexicano, creo. Dice, ¿puede el ejército mexicano más narcos detener una invasión de Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Puede el ejército mexicano más narcos detener una invasión de Estados Unidos? El título es llamativo. Vamos a verlo todos juntos. ¿Qué quiere decir este título y este vídeo? Porque hay que ver los vídeos, ¿no? Por cierto, muchas gracias para los donantes. Gracias a vosotros este canal sigue en pie. Muchas gracias, porque en visitas a veces tenemos muchas, otras pocas. Así que gracias a los que donáis. Chicos, si no sabéis cómo donar, preguntadme en comentarios y os lo digo, ¿vale? No quiero perder el tiempo, así que sin más dilación, dentro vídeo. The problem is Mexico is petrified of the cartels because they'll take out a president in 2 minutes, and they're petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. Are strikes against the cartels still on the table? Absolutely. Mexico is going to be given a very short period of time to police their border. I'm sure they're going to do not well. And then you're going to see the drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. Las declaraciones de Donald Trump son tan concretas como amenazantes. El presidente electo de Estados Unidos considera necesario que la potencia intervenga por la fuerza para contener la avanzada narco, incluso si ello requiere pisotear con brutalidad la autonomía mexicana, invadiendo su suelo en nombre de una causa presuntamente justa. En ese contexto infernal, la nación azteca tendrá una sola esperanza para lograr expulsar a su feroz enemigo: los GAFES, es decir, soldados de fuerzas especiales, y su capacidad para transformar comunidades enteras en equipos guerrilleros dispuestos a matar y morir por su patria. En esta entrega vamos a adentrarnos en el violento mundo de estos operadores y cómo podría desenvolverse una hipotética invasión del tío Sam. Imagina que estás en una ciudad fronteriza como Tijuana, en el estado de Baja California, o Matamoros, en Tamaulipas, cuando de repente las noticias dan cuenta de un hecho que parece salido de una fantasía conspirativa. Soldados de Washington se adentraron en el país como una fuerza invasora que planea doblegar el poder del gobierno. La marcha de las botas y el ruido atronador de disparos son la banda sonora de esa catástrofe en materia de seguridad. Pero no hay tiempo para lamentos. Las autoridades aztecas saben que tienen que responder de inmediato y con una estrategia que les permita hacerle frente a la inmensa superioridad bélica de su nuevo enemigo. Es momento de poner esa responsabilidad en las espaldas de los soldados mejor entrenados y equipados de todo México, el Cuerpo de Fuerzas Especiales, antes conocido como GAFE. Son ellos quienes se transformarán en la punta de lanza para llevar a cabo las operaciones de resistencia y expulsión del enemigo. Por ejemplo, México llegara a ser invadido y perdemos, como tal, el ejército pierde, neutralizan como tal al ejército, y los sobrevivientes y los que tienen la capacitación de ser como guerrilleros, como tu servidor, pueden enseñarle a personas civiles a ser guerrilleros. Está claro que Estados Unidos tiene una ventaja impresionante, contando con las fuerzas armadas mejor equipadas del planeta, como también un arsenal de última generación que los coloca varios escalones por encima del resto. Pero los operadores especiales mexicanos están listos para afrontar ese panorama tan oscuro y complejo. Parte de su preparación consta de alistarlos para los contextos más hostiles, en los que no podrán depender de la estrategia convencional ni del apoyo del ejército regular. Para lograrlo es necesario actuar de formas poco ortodoxas, por fuera de las normas y los conceptos preestablecidos en la doctrina de defensa del país. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales son hombres con la capacidad y el conocimiento para adoptar tácticas de guerrilla, que serán vitales para enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Te enseñan a ser un guerrillero, porque estamos conscientes que como país no tenemos el recurso para sostenerle una guerra, por ejemplo, al vecino, y ocuparíamos que quizá otro país interceda por nosotros
y mientras tanto nosotros tenemos que librar nuestra propia batalla. Como ejército no les podríamos durar. Como bien señala Gafe 423, ex miembro de Gafe y youtuber de divulgación militar, los elementos de fuerzas especiales tienen la capacidad de dejar de lado su entrenamiento básico para adoptar una postura defensiva con otras características un tanto más salvaje. Su repertorio no solo incluye acciones directas y organizadas, sino también otro tipo de recursos que los asemejan más a células terroristas, delictivas o a milicias independientes que a una parte oficial del ejército. Son guerreros multifacéticos capaces de adaptarse a las necesidades de su patria para combatir hasta las últimas consecuencias. En este punto entra en juego el concepto de guerra asimétrica, que refiere a un conflicto armado en que los participantes tienen una diferencia demasiado grande en cuanto a magnitud numérica o capacidades tecnológicas. Ejemplos de este tipo de fenómenos sobran: Vietnam, Afganistán, Cuba. Curiosamente, en todos esos ejemplos, la bestia que tenía la ventaja era Washington. Más allá de los protagonistas, en ese contexto el bando menos poderoso puede dejar de lado los choques directos, en los cuales seguramente saldrá derrotado, para favorecer tácticas como las emboscadas, el sabotaje, las agresiones focalizadas, los atentados y otras actividades que pueden causar un enorme daño, incluso a un enemigo exponencialmente mejor preparado. No importa qué tan bueno sea tu uniforme ni qué tan moderno sea tu fusil de asalto. Ante un ataque sorpresa, pocas cosas pueden salvarte de una muerte dolorosa e inesperada, y los guerreros aztecas lo saben muy bien. Una guerra irregular puede ser ejército contra personas que son guerrilleros, que están vestidos de civiles, como lo que hacen el crimen organizado. No les dicen que son guerrilleros o terroristas por no meterte en otros temas, y dicen son cárteles, pero utilizan la estrategia de la guerrilla. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Estados Unidos durante su incursión en Medio Oriente. Si bien logró destruir por completo los ejércitos regulares de sus enemigos, el gran problema fue lidiar con las células, tanto terroristas como de milicianos, que operaban desde las sombras, aguardando el momento justo para disparar un lanzador de cohetes o para emboscar a un convoy de soldados del tío Sam. De esa manera, la potencia estadounidense sufrió muchísimas pérdidas dolorosas que fueron socavando su presencia en esa región del planeta. En caso de una invasión a México, las autoridades tienen bien en claro que replicar ese tipo de estrategias representa la esperanza más grande de poder contrarrestar la avanzada del norte. A nivel estratégico, una condición favorable es que el gobierno mexicano puede dar por sentadas algunas cuestiones, como que la avanzada de seguro comenzará por el norte a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera. Esto implica que el ejército estadounidense tendrá que abrirse camino por zonas realmente áridas e inhóspitas, para luego adentrarse en ciudades enormes. Esa combinación de contextos puede ser aprovechada defensivamente con la estrategia correcta. Son esperables emboscadas y acciones sorpresivas de parte de los milicianos locales. Lo interesante es que actualmente México tiene que lidiar con su propio enemigo interno, el cual suele actuar con tácticas de guerrilla, empleando esa dinámica irregular a su favor. Los cárteles son una fuerza desestabilizadora que suele atacar mediante incursiones sorpresivas, emboscadas, sabotaje, robo y secuestro. Lo peor es que, hablando de material bélico y armamento, esas organizaciones no se encuentran tan por detrás del ejército regular, ya que utilizan rifles de asalto, ametralladoras, lanzadores de cohetes e incluso camionetas blindadas que emulan a tanques de guerra. Lo que veremos a continuación es tan solo un ejemplo del tipo de violencia que se vive hoy en las calles mexicanas. Ande. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizos. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Ten en cuenta que ese tipo de escenarios violentos son parte de la cotidianidad dentro del suelo azteca. Ante esto, el gobierno mexicano se ve obligado a poner en servicio al ejército para dar cacería a los sicarios y poder aplacar el constante crecimiento de los cárteles.
Lo interesante es que justamente esa experiencia en lidiar con grupos criminales bien armados puede jugarle a favor al gobierno local en caso de tener que lidiar con una fuerza invasora. En ese caso podría aplicar todo lo aprendido en décadas de lucha contra el narcotráfico, aunque esta vez desde el otro lado, siendo los agresores que se esconden en las ciudades y zonas alejadas esperando el momento de atacar. Muchos expertos señalan que años de conflicto constante con el crimen organizado podrían tener un efecto directo en la manera en que funcionan tanto la policía como el ejército y las fuerzas especiales en caso de tener que actuar en contra de un país enemigo. Estar en guerra con los cárteles es una suerte de entrenamiento constante, intenso y sangriento, que prepara a los operadores para los contextos más oscuros y hostiles. En muchos sentidos, combatir contra los marines será pan comido en comparación, ya que los hombres del tío Sam no serán asesinos drogadictos con la orden de aniquilar todo lo que se interponga en su camino. La pregunta es, ¿cómo podría desarrollarse uno de esos ataques inesperados de las tropas mexicanas contra su rival invasor? Imagina por un momento que en una de las tantas comunidades al norte de México, un convoy de tropas de Washington se separa de su batallón para patrullar por una zona alejada. Su objetivo es vigilar que no haya presencia de milicianos locales buscando resistir el embate. Todo marcha con tranquilidad hasta que los militares se percatan de que están en el ojo de la tormenta. De repente, como una bestia que se materializa desde las sombras, miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales, acompañados de voluntarios valientes y bien entrenados, abren fuego sobre los yanquis. ¡Bien cubierto! ¡Dile! ¡Abusadas por ciento son! ¡Abusadas por ciento son! ¡Abusadas por ciento! Claro está, lo que acabamos de ver no es un registro traído desde el futuro donde una invasión estadounidense sí ocurrió. Este material fue grabado en un camino de terracería donde elementos del ejército mexicano cruzaron ruta con un grupo de sicarios del Cártel del Golfo, una de las organizaciones delictivas más temidas de todo el país. El resultado fue una feroz balacera en la cual se impusieron los servidores públicos mediante una estrategia tan sencilla como efectiva: rodear a la presa, atacar desde varios flancos e inundar el objetivo con plomo. Los miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales podrían gestionar ese tipo de acciones, pero no para dar cacería a los sicarios, sino para flanquear a los invasores estadounidenses que busquen plantar bandera mediante la vigilancia de caminos alejados. No tiren. Se rindieron bien. Ya, no les tiren. Ey, bájate tú también. Ey, bájate, no te voy a tirar otro. Tranquilo, vato, tranquilo, no le va a hacer nada. En este caso, la fuerza de seguridad se mostró correcta en cuanto a su procedimiento una vez que los sospechosos se rindieron. En el caso de una invasión sangrienta, es probable que la misericordia sea mucho más difícil de encontrar. ¿Y qué hacen con esos sicarios narcos? ¿Acaban detenidos? ¿Acaban sueltos? No sé yo, pregunto, chicos. Bueno, creo que vamos a dejar aquí esta primera parte, donde una supuesta guerra, ¿no? Donde se unirían narcos y ejército mexicano contra una supuesta invasión de Estados Unidos. Es un poco fantasía, pero bueno, no está mal ver siempre estas suposiciones, ¿no? Si quieres la segunda parte, reventar a like y suscribiros a este canal de México. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.